Los animales se habían llevado la libreta de donde estuvo inicialmente enterrada. La tierra no coincidía con las muestras de los alrededores, pero habían encontrado el papel cuadrículo con las teorías garabateadas que yo no había entendido, pero aún así había copiado obedecidamente cuando un gato había derribado un nido de cuervo. Entremezclados con las hojas y las ramitas estaban los trozos de papel. La policía separó el papel cuadriculado junto con fragmentos de otra clase de papel más fino y quebradizo que no tenía rayas. La niña que vivía en la casa del árbol reconoció parte de la letra. No era la mía, sino la del chico que estaba colado por mi raíz. El papel de arroz especial de su madre me había escrito una nota de amor que yo nunca llegué a leer. Me la había metido en el cuaderno el miércoles mientras estábamos en el laboratorio. Tenía una caligrafía elegante. Cuando llegaron, los agentes tuvieron que juntar los trozos de libreta de biología y los de la nota amorosa de Ray Snitch. Ray no se encuentra bien, dijo su madre cuando el detective llamó a su casa y quiso hablar con él. Pero a través de ella averiguaron lo que querían saber. Ray asistió a medida que ella le repetía las preguntas de la policía. Le había escrito una nota de amor a Susie. Si la había metido en el cuaderno de ejercicios, si se había llamado a sí mismo el Moro. Ray pasó a ser el primer sospechoso. Ese chico tan encantador, le dijo mi madre y a mi padre. Ray Snitch es simpático, dijo mi hermana con voz monótona. Durante la cena de esa noche observé a mi familia y supe que lo sabían. No había sido Ray. La policía irrumpió en su casa y lo intimidó, insinuando cosas. Les estimulaba la piel oscura de Ray, que para ellos era sinónimo de culpabilidad, así como la rabia que les provocaban sus modales y su hermosa pero demasiado exótica e inalcanzable madre. Pero Ray tenía una coartada. Podían llamar a un buen número de países que testificaran a su favor. Su padre, que enseñaba historia poscolonial en Penn, le había pedido a su hijo que hablara de la experiencia de los adolescentes en una conferencia que había organizado la International House el día que yo morí. Al principio, el hecho de que Ray faltara aquel día al colegio se había considerado una prueba de su culpabilidad, pero en cuando la policía recibió una lista de 45 asistentes que habían visto hablar a Ray en la conferencia, zonas residenciales de las afueras, la experiencia americana, se vieron obligados a reconocer su inocencia. Se quedaron a la puerta de la casa de Snitch, rompiendo ramitas a los setos. Había sido tan fácil, tan mágico, que la respuesta que buscaban hubiera caído realmente del cielo, desde un árbol, pero se extendieron los rumores y los pocos progresos sociales que Ray había hecho en el colegio se invirtieron, empezando a irse a casa inmediatamente después de las clases. Todo eso me hacía enloquecer. Observa, sin ser capaz de llevar a la policía hasta la casa verde tan próxima a la de mis padres, donde el señor Harvey tallaba flores para una casa de muñecas góticas que estaba construyendo. Él seguía las noticias y leía a fondo los periódicos, pero llevaba su inocencia como un cómodo abrigo viejo. Dentro de él había habido disturbios y ahora reinaba la calma. Traté de consolarme pensando en Holiday, nuestro perro. Le echaba de menos, como me había permitido echar de menos a mi madre y mi padre, y nunca iba a volver a estar con ellos. Tal vez suene estúpido,
pero yo no lo creía. Me resistía a creerlo. Holiday dormía con Lindsay por las noches y se quedaba al lado de mi padre cada vez que abría la puerta a un nuevo desconocido. Se apuntaba alegremente a los clandestinos asaltos, la nevera que hacía mi madre y dejaba que Buckley le tirara la cola y las orejas dentro de la casa de puertas cerradas. Había demasiada sangre en la tierra. El 15 de diciembre, entre las llamas a la puerta que advertían a mi familia que se insensibilara una más antes de abrir su casa a desconocidos. Los vecinos amables pero torpes, los periodistas ineptos pero crueles. Llegó la que acabó abriéndole los ojos a mi padre. Era Len Fenerman, que tan amable había sido con él, acompañado de un agente informado. Entraron a esas alturas lo bastante familiarizados con la casa para saber que mi madre prefería que entraran y dijeran lo que tuvieran que decir en la sala, estar para que no lo oyeran mis hermanos. Hemos encontrado un objeto personal que creemos que pertenece a Susie, dijo León. Se mostró cauteloso, ya veía medir sus palabras. Se aseguró de que hablar con precisión para evitar a mis padres el primer pensamiento que de lo contrario había acudido a su mente, que la policía había encontrado un cadáver y que yo estaba con toda seguridad muerta. ¿Qué es?, preguntó mi madre con impaciencia. Cruzó los brazos y se preparó para oír otro detalle insignificante al que los demás no le daban importancia. Ella era una tapia. Las libretas y las novelas no significaban nada para ella. Su hija podía sobrevivir con un solo brazo y mucha sangre. No su cuerpo, lo había dicho Jackie, ella lo creía. No hay nada seguro. Pero cuando obtuvieron en alto la bolsa de pruebas con mi gorro dentro en él, en su interior se rompió algo. La fina pared de cristal que había protegido su corazón y de alguna manera la había insensibilizado, independientemente creer, se hizo añicos. La borla, dijo Lindsay, que había entrado en la sala de estar desde cocina. Nadie la había visto hacerlo aparte de mí. Mi madre hizo un ruidito y él le cogió la mano. El ruido era un chirrido metálico, una máquina como humana que se averiaba y emitía los últimos sonidos antes de que trataba todo el motor. Hemos analizado las fábricas, dijo Len. Parece ser quienquiera que acaso a Sui se lo utilizó durante el crimen. ¿Cómo?, preguntó mi padre impotente. Le estaban diciendo algo que era incapaz de comprender para hacerla callar, que está impregnada de saliva de Susie, aclaró el agente, informando que hasta entonces había guardado silencio. La amordazó con él. Mi madre lo cogió de sus manos y los cascabeles que habían cosido junto a la borla sanaron. Cuando cayó de rodillas se inclinó sobre el gorro que me había hecho. Vi cómo Lindsay se ponía rígida junto a la puerta. No reconocía a nuestros padres, no reconocía nada. Mi madre acompañó a la puerta al bienintencionado Len Fenerman y al oficial informado. Señor Salmón, dijo Len Fenerman, con la cantidad de sangre que hemos encontrado y la violencia que temo que eso implica, así como otras pruebas sustanciales sobre lo que hemos hablado, debemos partir la hipótesis de que su hija ha sido asesinada. Lindsay oyó sin querer lo que había sabido desde hace 5 días, cuando mi padre le había hablado de mi codo. Mi madre se echó a llorar. En adelante empezaron a tratar este caso como una investigación de asesinato, añadió Fenerman. Pero no hay cadáver, probó a decir mi padre. Todas las pruebas apuntan a que su hija está muerta, lo siento mucho. El agente informado había fijado la mirada a la derecha de los ojos suplicantes de mi padre. Me pregunté si era algo que le había enseñado a hacer en el colegio, pero Len Fenerman
sostuvo la mirada de mi padre. Pasaré más tarde a ver cómo están, dijo. Cuando mi padre volvió a la sala de estar, estaba demasiado deshecho para tener una mano a mi madre sentada en la alfombra, la alfombra endurecida de mi hermana cerca de ella. No podía permitir que lo vieran en ese estado. Estaba la última vez que lo había visto ocultando el rostro en la densa pelambrera del cuello, pero mi padre se permitió llorar. Esa tarde los tres se deslizaron por la casa en silencio, como si el ruido de pocos pudiera confirmar la noticia. Vino la madre de Nate para traer a Burkley. Algo dentro de la casa era idéntica a las que tenía a cada lado. Se convirtió en cómplice del niño y le dijo que irían a comprarse un helado. Le echarán a perder su apetito. A las 4 de la tarde mis padres se encontraron en la misma habitación del piso de abajo. Habían enterrado por distintas. Mi madre miró a mi padre. Mamá, dijo. Y el asesino, y acto seguido llamó a mi única abuela con vida, la madre de mi madre, la abuela de Lynn. Me preguntaba qué dejarán a mi hermana sola y que ésta cometería alguna imprudencia. Estaba sentada en su habitación en el viejo sofá que le habían cedido mis padres, concentrada en adecuarse, repetirá hondo y contén la respiración. Trata de quedarse quieta durante periodos cada vez más largos. Hazte pequeña como una piedra. Dobla los bordes de tu persona de manera que nadie te vea. Mi madre le dijo que podía escoger entre volver al colegio antes de Navidad o quedarse en casa. Solo faltaba una semana, pero Lindsay aceptó ir. El lunes, en clase, todos sus compañeros se quedaron mirándola fijamente cuando se dirigió a la parte delantera. El director quiere verte, querida, le dijo la señorita DeWitt en voz baja. Mi hermana no miró a la señorita DeWitt cuando ésta habló. Estaba perfeccionando el arte de hablar con las personas, mirándolas como si fueran transparentes. Ese fue el primer inicio que tuve de que algo tendría que estallar. La señorita DeWitt también enseñaba lengua y literatura inglesa, pero sobre todo estaba casada con el señor DeWitt, que era el entrenador de fútbol y había animado a Lindsay a probar suerte en su equipo. A mi hermana le caían bien los DeWitt, pero esa mañana empezó a mirar a los ojos solo a la gente con la que podía luchar. Mientras reconocía sus cosas, oyó cuchicheos por todas partes. Estaba segura de que Danny Sharkey le había cuchicheado algo justo antes de que creía ella para ir a recogerlo y volver a tener ocasión de decirle algo al compañero de al lado sobre la hermana de la niña muerta. Lizzie recorrió los pasillos y pasó entre las hileras de taquillas, equivocando todo el que anduviera cerca. Me habría gustado caminar a tu lado, imitando al director del colegio y su forma de empezar todas las reuniones en la sala de estar. Pero aunque tuvo la suerte de encontrar los pasillos vacíos cuando llegó a la oficina principal, se vio obligada a aguantar las miradas en hileras de secretarias. Ella lo miró a la cara. No era tanto una mirada como láser. ¿Qué he perdido exactamente? El señor Caden, que creía necesario tratar de forma directa los temas de las crisis de los niños, rodeó su escritorio y condujo a Lindsay a lo que los alumnos solían llamar el sofá. Al final cambiaría el sofá por 2 sillas cuando se impuso. El señor Caden se sentó en el sofá y mi hermana lo imitó. Quiero creer que estamos aquí para ayudarte en todo lo que esté en nuestras manos, continuó el señor Caden, hacia lo que podía. Estoy bien, respondió ella. ¿Te gustaría hablar de ello? ¿De qué?, preguntó Lindsay. Se estaba mostrando lo que mi padre llamaba enfurruñada.
como cuando decía: Susie, no me hables con ese tono. De la pérdida que has sufrido, dijo él. Alargó una mano hacia la rodilla de mi hermana. Su mano fue como un hierro de marcar al rojo vivo. No me había dado cuenta de que había perdido algo, dijo, y con un esfuerzo hercúleo hizo ver que se palmeaba la camisa y comprobaba los bolsillos. El señor Coden no supo qué decir. El año anterior Vicky Cruz se había demostrado en sus brazos. Había sido difícil, sí, pero viéndolo en retrospectiva, desmoronado en sus brazos, había sido difícil. No, Vicky había ido derecha a él y se había sentado, y él había dicho: lo siento muchísimo. Había reventado como un globo demasiado hinchado, y esa misma tarde él había llevado el traje a la tintorería. El cambio Lindsay Salmon era un caso totalmente distinto. Era una chica con talento, una de los 20 alumnos del colegio seleccionados para Simposio de Talentos de todo el estado. El único problema en su expediente académico era un pequeño alterado al comienzo del curso con un profesor que la había reprendido por haber llevado a clases literatura obscena. Miedo a volar. Hermanos Marx, siéntela en uno de esos almohadones que pedorrean, enséñale los calzoncillos que lleva puestos con pequeños diablos comiendo perritos calientes. Lo único que podía hacer yo era hablar, pero nadie en la tierra podía oír. El distrito del colegio sometió a todos los alumnos a unos test para decidir quién tenía talento y quién no. A mí me gustaba insinuar a Lindsay que su pelo me sacaba mucho más de quicio que mi estatus de tonta. Los dos habíamos nacido con abundante pelo rubio, pero a mí enseguida se me había caído para ser reemplazado, muy a mi pensar, por una mata de color castaño de esvaído Lindsay metica. Era la única rubia de verdad de la familia, pero una vez seleccionada como talentosa se había visto obligada a vivir de acuerdo con el objetivo. Se encerró en un dormitorio y leyó gruesos libros. Así, mientras yo estaba en ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret. Ella leía Resistencia, Rebelión y Muerte de Camus. Es posible que no entendiera casi nada, pero lo llevaba conmigo en todas partes, y con ello logró que la gente, incluidos los profesores, empezaran a dejarla tranquila. Lo que quiero decir, Lindsay, es que todos echamos de menos a Susie, dijo el señor Caden. Ella no respondió. Era muy brillante, tentó él. Ella sostuvo la mirada sin comprender. Ahora recae sobre mí. No tenía ni idea de qué decía, pero pareció que hacer una pausa podía dar a entender que estaba yendo a alguna parte. Ahora eres la única chica, Salmon. Nada. ¿Sabes quién ha venido a verme esta mañana? El señor Coden se había reservado su gran final, que estaba seguro de que funcionaría. El señor DeWitt se estaba planteando entrenar un equipo de chicas. Toda la idea gira en torno a ti. Ha visto lo buena que eres, con tantas posibilidades como los chicos, y cree que otras chicas podrían apuntarse si tú das el primer paso. ¿Qué dices? El corazón de mi hermana se cerró como un puño. Dijo que resultaría muy duro jugar fútbol en un campo que está a 6 metros de donde supone que asesinaron a mi hermana. Gol. El señor Caden abrió la puerta y miró fijamente algo más. Preguntó Lindsay. No, el señor Caden volvió a tenderle su mano. Seguía viendo un deseo de comprender. Quiero que sepas lo mucho que sentimos todos. Llegó tarde a mi primera clase, dijo ella. En ese momento me recordó un personaje de las películas de Austen que estudiaban a mi padre y veíamos juntos por la televisión entrada la noche. Siempre había un hombre que después de disparar su pistola se le
se le llevaba a los labios y soplaba el orificio. Lindsay se levantó y salió despacio de la oficina. El director Caden, esos recorridos iban a ser un único momento de descanso. Las secretarias estaban al otro lado de la puerta, los profesores en la parte delantera de las aulas, los alumnos en cada pupitre, nuestros padres en casa, la policía de visita. No iba a venirse abajo a verse. Oí las frases que se repetía una y otra vez dentro de su cabeza. Bien, todo va bien. Yo estaba muerta, pero eso era algo que ocurría continuamente. La gente moría. Al salir aquel día a la oficina pareció mirar a la aplicada o en el capre de China de 2 piedras, con estampado de Yo estaba sentada en el cenador de la plaza mayor de mi cielo. Nuestros vecinos tenían un ganador y había crecido queriendo uno. Y observé la ira de mi hermana. Horas antes que yo muriera, mi madre había colgado en la puerta de la nevera un dibujo de Buckley. En él una gruesa línea azul separaba el aire del suelo. Los días que siguieron observé cómo mi familia pasaba por delante de ese dibujo y me convencí de que la gruesa línea azul era un lugar real, un intermedio donde el horizonte del cielo se juntaba con el de la tierra. Quería adentrarme en el azul lavanda de las eras crayola al azul marino turquesa, el cielo. A menudo me sorprendía a mí misma deseando cosas simples y lo obtenía. Regalos en envoltorio, peludos, perros. Por el parque que había exterior de mi habitación con mi cielo cada día corrían perros grandes y pequeños, perros de todas las razas. Cuando abría la puerta los veía gordos y felices, degustando de delgaduchos y peludos, esbeltos hasta sin pelo. Los pitbulls se tumbaban de espaldas, las tellitas de las hembras dilatadas. Y cuando Ollie cogía su saxo terror y se instalaba en la puerta que daba al parque a tocar blues, todos los perros se apresuraban a formar un coro. Se sentaban sobre sus cuartos traseros y aullaban. De pronto se abrían otras puertas y salían mujeres que vivían solas o con compañeras. Yo también salía, tocaba un interminable mientras se ponía el sol y bailábamos con los perros todos juntos. Los perseguíamos y ellos ponían el sol y bailábamos con los perros todos juntos. Cuando la luna estaba alta, la música cesaba, la danza interrumpía, nos quedábamos inmóviles. La señora Bethel, la más antigua residente de mi cielo, sacaba entonces su violín, colocaba un pie con delicadeza sobre su instrumento de viento y juntas tocaban un dúo, una mujer anciana y silenciosa, la otra apenas una niña. Entre los dos proporcionaban un enloquecedor consuelo esquizoide. Poco a poco se retiraban todos los bailarines. La canción resonaba hasta que la tocaba por última vez, y la señora callada, erguida e historiada terminaba con una giga. La casa dormía. Para entonces esa era mi velada musical. Los extraño. Acerca de la tierra era todos nos veíamos, mirábamos hacia abajo, además de la visión inicial que podéis imaginaros. El efecto de verlo todo el tamaño de una hormiga, como desde lo alto de un rascacielos por todo el mundo había almas abandonadas sus cuerpos. Y yo aprobábamos la tierra con la mirada, pasándola un par de segundos en una escena u otra, buscando lo inesperado en el momento más trivial, y de pronto un alma pasaba corriendo junto a un ser vivo. Le
rozaba el hombro o la mejilla y seguía su camino hacia el cielo. Los vivos no ven exactamente a los muertos, pero mucha gente parece muy consciente de lo que ha cambiado algo a su alrededor. Hablan de una corriente de aire frío. Los amigos de los fallecidos despiertan de sus sueños y ven una figura de pie de su cama o en un portal subiéndose como un fantasma a un autobús urbano. Al abandonar la tierra, tuyo Rose, una niña llamada Ruth, iba en mi colegio, pero nunca habíamos sido amigas. Se cruzó en mi camino la noche que mi alma salió gritando de la tierra y no pude evitar rozarla. Cuando hay violencia, en lo que te concentras es en huir. Cuando empiezas a acercarte al borde de la vida, alejada de ti como un bote se aleja inevitablemente de la orilla y te agarras con fuerza a la muerte como si fuera una cuerda que te transportará y de la que te soltarás confiando únicamente en aterrizar lejos de donde estás, como una llamada telefónica que recibes de la cárcel. Pasé junto al Ruth, rozándola, número equivocado, llamaba Futuita. La vi ahí de pie cerca, disparada para tocarla, toda la última cara, tener un último contacto con la tierra, en esa adolescente tan poco convencional. La mañana del 17 de diciembre se quejó a su madre de que había tenido una pesadilla demasiado real para ser un sueño. Cuando su madre le preguntó qué quería decir, Ruth respondió: estaba cruzando al apartamento de profesorado y de pronto vi en el campo de fútbol un fantasma pálido que corría hacia mí. La señora Koch revolvió las gachas que se estaban en su cazuela. Observó a su hija gesticular con los dedos largos y delgados de sus manos que había heredado de su padre. Era femenino, lo noté, dijo Ruth. Salió del campo volando, tenía 2 ojos hundidos y el cuerpo abierto de un fino velo blanco, ligero como la estopilla. Logré verle la cara a través de él. Los rasgos asombraban la nariz, los ojos, la cara, el pelo. Su madre apartó las gachas del fuego y bajó la llama. Ruth dijo: te estás dejando llevar por la imaginación. Ruth comprendió que era el momento de callar. No volvió a mencionar el sueño, que no era sueño, ni siquiera 10 días después, cuando por pasillos del colegio empezó a propagarse la noticia de mi muerte con matices adicionales. Como ocurre con todas las buenas historias de terror, mis compañeros se vieron apurados para hacer el horror más terrible de lo que ya era, pero todavía faltaban detalles. El cómo, cuándo y quién se convirtieron en hondos recipientes que llenar con sus conjeturas. Adoración satánica, medianoche Reisnich. Por mucho que lo intente, no conseguí señalar suficiente fuerza. Ruth, lo que nadie había encontrado mi pulsera de colgantes plateada. Me parecía que eso tal vez podría ayudarla. Había estado en la vista esperando que una mano la cogiera. Una mano que reconociera y pensar pista, pero ya no estaba en el campo de trigo. Ruth empezó a escribir poesías y su madre o sus profesores más aseables no querían oír hablar de la realidad más oscura que había experimentado. Revestiría la realidad de poesía. Cuando me habría gustado que Ruth hubiera ido a ver a mi familia y habló con ella. Seguramente nadie aparte de mi hermana habría sido como se llama, siquiera Ruth. Era la chica que había quedado penúltima en deporte, la que cuando venía a venir una pelota de béisbol se agachaba donde estaba dejando que golpeara el suelo a su lado, y los demás jugadores del equipo y la profesora se esforzaban por no refunfuñar, mientras mi madre permitía sentada en la silla de respaldo recto de nuestro pasillo, observando cómo mi padre entraba y salía apresuradamente para atender sus distintas obligaciones. Se había vuelto hiperconsciente de los movimientos. Hojeó los viejos anuarios y encontró fotos de mi clase, así como de distintas actividades en las que participaban, como el club de química, y las recortó con las tijeras de bordar, en forma del cisne de su madre. Aunque su obsesión iba en aumento, yo recelaba de ella.
hasta que una semana antes de Navidad vi algo en el pasillo de nuestro colegio. Era mi amiga Clarissa con Brian Neslon. Ya habían apodado a Brian el espantapájaros porque, a pesar de tener unos hombros increíbles en los que lloriqueaban todas las chicas, su cara me hacía pensar en un saco de arpillera lleno de paja. Llevaba un sombrero hippie de cuerpo flexible y fumaba cigarros liados a mano en la sala de fumar del alumnado. Según mi madre, la prematura, pero a mí siempre me había gustado. Precisamente por eso hacía cosas que a mí no me estaban permitidas. Se aclaraba su pelo largo, llevaba zapatos de plataforma y fumaba a la salida del colegio. Ruth se cruzó con ellos, pero no lo vieron. Llevaba una pila de libros enorme que había tomado prestados de la señorita Kaplan, la profesora de ciencias sociales. Todos eran textos feministas de la primera época y los sostenía con el lomo contra el estómago para que nadie leyera los títulos. Su padre, libros y Clarissa Brian reían bobamente. Él tenía una mano dentro de la camisa de ella y, a medida que la deslizaba poco a poco hacia arriba, aumentaban las risitas, pero ella interrumpía cada vez sus voces, retorciéndose o apartándose pasado de largo como solía hacer con una cabeza gacha. Pero todo el mundo sabía que Clarissa había sido amiga mía, de modo que se quedó mirando. Vamos, cariño, dijo Brian, solo un pequeño montículo de amor, solo uno. Vi como los labios de Ruth hacían una mueca de disgusto. Mis labios se curvaron hacia arriba, en el cielo. No puedo, Brian, aquí no. ¿Qué tal es en el campo de trigo?, susurró él. Clarissa rió nerviosa, pero se acurrucó contra él. De momento rechazaría. Poco después alguien desvalijó la taquilla de Clarissa. Desaparecieron su álbum de recortes, las fotos sueltas que tenían pegadas dentro de la taquilla y marihuana que Brian había escondido allí, sin que ella lo supiera. Ruth, que nunca se había colocado, pasó esa noche vaciando el tabaco de los cubiertos con una linterna, mirando fotos mías y fumando aún más hierba de que eran capaces de soportar los porreros del colegio. Creo Ruth está haciendo amigos en el colegio, comentó a su marido, que estaba sentado en Evening Bulletin y una taza de café. Al final de su jornada laboral estaba demasiado cansado hasta para hacer hipótesis. Estupendo, dijo. Tal vez todavía no está todo perdido. Nunca lo está, dijo él. Cuando Ruth entró más tarde esa noche, tambaleándose y con los ojos soñolientos de la luz, la linterna de los 8 more que había fumado su madre, la recibió con una sonrisa y le dijo que tenía tarta de arándanos en su cocina. El aire de mi cielo a menudo olía a mofeta, solo un poco. Era un olor que siempre me había entusiasmado en la tierra. Cuando inhalaba lo sentía a la vez que lo olía. Era el miedo a la fuerza del animal combinados por forma. Me pasé días y noches enteras sentada en el cenador observando. Veía cómo Clarissa se apartaba de mí y se volvía hacia el consuelo de Brian. Una parte de mí deseaba una rápida vergüenza. Quería que mi padre se contuviera en el hombro, que nunca había sido un hombre violento cuando se enfurecía. Eso es lo que ves en las películas, lo que lees que pasa en los libros. Un hombre corriente coge una pistola y con el cuchillo y echaban el asesino que ha matado a su familia. Se toma la justicia por su mano y todos aplauden. Como era en realidad todos los días se le llevaba ahí antes de despejarse. Era el de siempre, pero en cuanto su conciencia se despertaba era como si viera un veneno. Al principio ni siquiera podía levantarse. Cuando mi padre fue a casa del señor Haber, dejó a mi madre sentada en el vestíbulo
junto con la estatua de San Francisco que habían comprado. Ya no estaba ahí cuando volví. La llamó, pronunció 3 veces su nombre, lo pronunció como si no quisiera que apareciera. Luego subió la escalera hasta su guarida para anotar en una pequeña libreta de espiral. Borrachín, emborráchale, tal vez sea un charlatán. A continuación escribió: creo que Susie me observa. Yo estaba eufórica en el cielo. Abracé a Fanny y mi padre lo sabía, pensé. Luego Lindsay cerró de golpe la puerta de la calle, haciendo más ruido de lo habitual, y mi padre se alegró del ruido. Le asustaba ir más al colegio. En sus notas escribir las palabras. El portazo recordó la tarde tan extraña que había pasado y lo trajo de vuelta al presente, a la actividad donde necesitaba estar para no ahogarse. Yo lo comprendí. No digo que no molestara, que no me recordara las veces que sentada en la mesa del comedor había tenido que oír a Lindsay contar a mis padres lo bien que le había salido el test, o como el profesor de Lindsay vivía y los vivos también merecían atención. Subió pisando fuertes las escaleras y sus ecos golpearon la madera del pino, hicieron estremecer la casa. Es posible que yo tuviera celos del ocaso que había mi padre, pero respetaba cómo llevaba la situación de todos los miembros de la familia. Lindsay era la única que tenía que lidiar con él. Oye llamaba el síndrome del muerto andante. Cuando otras personas ven a la persona muerta y no te ven a ti, cuando la gente miraba a Lindsay y hacia mis padres me veían a mí, ni siquiera ella era inmune. Evitaba los espejos y ahora se duchaba en la oscuridad, dejaba la luz de la ducha apagada y se acercaba a tintas al toallero. A oscuras se sentía a salvo, mientras de las voladosas que la rodeaban seguía elevándose el número en vano de la ducha. Tanto así la casa estaba silenciosa, como si oía murmuros abajo. Sabía que nadie la molestaría. Era entonces cuando pensaba en mí, y lo hacía de 2 maneras. Las lágrimas nadaran por sus mejillas, ya húmedas, sabiendo que nadie la veía. Nadie confiscaría esa peligrosa sustancia como dolor. O bien me imaginaba corriendo, me imaginaba escapando. Se imaginaba a sí misma atrapada y forcejeando hasta zafarse. Contenía la incesante pregunta: ¿dónde está Susie ahora? Mi padre oyó a Lindsay entrar a su cuarto. La puerta se cerró con un portazo. ¡Pum! Los libros cayeron al suelo. Crack. Ella se arrojó por la cama, se quitó los zuecos, bum bum, y los dejó caer al suelo. Unos minutos después, él estaba al otro lado de la puerta. Lindsay dijo llamando con los nudillos. No hubo respuesta. Lindsay pudo entrar. Vete. Llegó la resuelta respuesta. Vamos, cariño, suplicó él. Vete, Lindsay, dijo mi padre tomando aire. ¿Por qué no me dejas entrar? Apoyó la frente contra la puerta del dormitorio. La madera estaba fría. La tocó en las calcetines de Lindsay y se acercó. ¿Qué dijo ella? Tenía una experiencia tensa con aire retador. ¿Qué quieres? Quiero saber cómo estás, dijo él. Pensó en la cortina que había caído entre él y el señor Herbert, en cómo éste había escapado de una captura segura, de una bonita acusación. Su familia salía a la calle y pasaba por delante de la casa de tejas verdes del señor Herbert para ir al colegio, para que volviera a llegarle la sangre al corazón. Necesitaba a su hija al colegio. Para que volviera a llenarle la sangre al corazón, necesitaba a su hija. Quiero estar sola, dijo Lindsay. No está claro. Estoy aquí si me necesitas, dijo él. Papá, dijo mi hermana, haciendo una concesión por él. Prefirió afrontarlo yo sola. ¿Qué podía hacer él con esa respuesta?
Podría haber roto el código y decir, pues yo no puedo, no me obligues a hacerlo, pero se quedó allí un segundo, emprendió la En lugar de eso observé cómo se iba a llamar por teléfono. No quiero parecer irracional, detective Ferman, dijo mi padre. Por favor, hállemele debajo de la esquina del secante. En forma de rodillo de su escritorio está mi foto del colegio que la Fennerman había conseguido de mi madre. Antes de que nadie lo expresara en las palabras, él sabía que yo estaba muerta. Estoy seguro de que hay un hombre en el vecindario que sabe algo, dijo mi padre. Miraba por la ventana de su estudio del piso de arriba, hacia el campo de trigo. El dueño del campo había dicho a la prensa que iba a dejarlo en barbecho por el momento. ¿Quién es y quién le ha llevado a creer algo así?, preguntó Len. Escogió un lápiz pequeño, grueso y mordisqueado de la bandeja metálica del cajón de su escritorio. Mi padre le habló de la tienda, de cómo el señor Haber le había dicho que se marchara a casa, de que había pronunciado mi nombre y de lo raro que creía el vecindario que era el señor Haber, sin un empleo fijo ni hijos. Lo investigaré, dijo Len Ferdinand, porque era su deber, era el papel que le había tocado, pero la información que le había dado mi padre apenas era un punto de partida. No hablé con nadie, ni volví a acercarme a él, advirtió. Cuando mi padre colgó, sintió una extraña sensación de vacío agotado. Abrió la puerta de su estudio y la cerró sin hacer ruido. Detrás de él, en el pasillo, por segunda vez llamó a mi madre Abigail. Ella estaba en el cuarto del baño del piso debajo, comiendo a escondidas los macarrones de almendras que la compañía de mi padre siempre nos enviaba por Navidad. Los comía con avidez, eran como soles reventando en su boca. En su verano que estuvo embarazada de mí, no se quitó de encima un vestido a cuadros, negándose a gastar dinero en otro, y comió todo lo que quiso, frotándose la barriga y diciendo gracias, bebé, mientras el chocolate le chorreaba sobre los vellos. Alguien llamó con los nudillos en la parte inferior de la puerta. Mamá. Ella volvió a esconder los macarrones y el botiquín, tragando los que ya tenía en la boca. Mamá, repitió Bulke. Mamá. Ella no hizo caso. Cuando abrió la puerta, mi hermano pequeño se aferró a sus rodillas y apretó la cara contra sus muslos. Al oír movimiento, mi padre fue a reunirse con mi madre en la cocina. Juntos se consolaron ocupándose de Bulke. ¿Dónde está Susie?, preguntó, mientras mi padre usaba Fluffernutter, el pan de trigo. Preparó 3 rebanadas, uno para él, uno para mi madre y otro para su hijo de 4 años. ¿Has recogido tu juego?, dijo mi padre, preguntándose por qué se empecinaba en eludir el tema con la única persona que le abordaba de frente. ¿Qué le pasa, mamá?, preguntó Bulke. Juntos observaron a mi madre, que tenía la mirada perdida en el fregadero vacío. ¿Te gustaría ir al zoo esta semana?, preguntó mi padre. Se odiaba por ello, odiaba el soborno y la burla del engaño. Pero ¿cómo iba a decirle a su hijo que su hermana mayor podía estar descuartizada en alguna parte? Pero Booker oyó la palabra zoo y todo lo que eso significa para él era saber todo de monos. Y aprendió el serpentante camino de olvidar un día más. Cuando Len Ferman había ido a la puerta por el vecindario en la casa de Harvey, no había averiguado nada singular. El señor Haber era un hombre solo, según dijo, que había tenido intención de venirse a vivir ahí con su mujer. Esta había muerto poco antes de la mudanza. Él construía casas de muñecas, pero tiendas especializadas, y era un reservado. Era lo único que sabía la gente. Aunque no habían florecido precisamente las amistades a su alrededor, las simpatías
del vecindario siempre habían estado con él. Cada casa de las plantas encerraba una historia para Len Ferdinand, sobre todo la de Jorge Hervey. Parecía convincente. No conocía bien a los Salmón, había visto a los niños todo el mundo. Sabía quién tenía hijos y quién no, comentó con la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda. Tengo entendido que ha recientemente una conversación con el señor Salmón, dijo Len, en su segundo viaje de la casa verde oscura. ¿Si hay algún problema?, preguntó el señor Hyber. Miró a Len con los ojos entornados, pero luego tuvo que hacer una pausa. Deje que vaya por las gafas, dijo. Estaba investigando sobre un segundo imperio. ¿Un segundo imperio?, preguntó León. Ahora que han acabado mis pedidos de Navidad, puedo experimentar, explicó el señor Hyber. Len lo siguió a la parte trasera, donde había una mesa del comedor colocada contra la pared. Encima había amontonados lo que parecían ser papeles de madera en miniatura. Un poco raro, pensó Ferman, pero eso no le convierte en asesino. Si el señor Salmón estaba dando uno de sus pasos y me ayudó a construir la tienda municipal. La tienda municipal es algo que construyó todos los años para Lea. Dijo: mi mujer, soy viudo. Le tuvo la impresión de estar entrometiéndose en los rituales privados de este hombre. Entiendo, dijo. Lamento muchísimo lo que ha pasado a esa niña, dijo el señor Hyber. He tratado de decírselo al señor Salmón, pero su experiencia, que nada tiene sentido en este momento como esos. Entonces, ¿todos los años levanta esa tienda?, preguntó Lenferman. Eso era algo que los vecinos podrían confirmar. Otros años lo hacía dentro de la casa, pero este año he tratado de hacerlo afuera. Nos casamos en invierno. Pensé que aguantaría hasta que se pongan a nevar en serio. ¿Dónde? Dentro. En el sótano. Puedo enseñárselos si quiere. Tengo todas las cosas de Len allá abajo. Pero Len no insistió. Ya me he entrometido demasiado, dijo. Solo quería comprobar una segunda vez el vecindario. ¿Cómo va la investigación?, preguntó el señor Harvey. ¿Han averiguado algo? A Len no le gustaba esa clase de preguntas, aunque suponía que era un derecho que tenía la gente cuyas vidas invadía. A veces creo que las pistas llegan en el momento adecuado, dijo. Si quieren que las encontremos, claro está. Era una respuesta críptica, algo así como un dicho de Confucio, pero funcionaba con casi todos los civiles. ¿Ha hablado con el chico Ellis?, preguntó el señor Halbert. Hemos hablado con la familia. He oído decir que he hecho daño a algunos animales del vecindario, pero un mal chico, estoy de acuerdo, dijo Len. Pero estaba trabajando en el centro comercial. No, Len, lo noté. Mi padre se mostró incrédulo. ¿Dónde había sacado él, si no el hombre de Spoy? Estaba seguro de hacerlo. Odió él también, pero hacía años, en una fiesta del vecindario, donde los hombres de los niños de las épocas habían volado como confeti, entre las anécdotas que contaba la gente para establecer relaciones de buena venicidad, y las presentaciones habían sido demasiado bajas para recordarlas al día siguiente. Feliz Navidad, Lindsay, le dijo a mi hermana y le tendió una cajita envuelta en papel azul. Yo lo vi. Lo que le ocurría al cuerpo de Lindsay. Se puso rígido, se esforzaba por dejar a todos por Samuel. Le hacía gracia el corazón, como el ingrediente de una receta. Se le redujo al pensar de mi muerte. Tenía 13 años y le gustaba, y había venido a verla el día de Navidad. Ya me he enterado de que estás entre los talentosos, dijo él, porque nadie hablaba. Yo también. Mi madre relacionó y encendió el piloto automático de anfitriona. ¿Quieres pasar a sentarte?, logró decir. Tengo ponche de huevo en la cocina. Me encantaría, dijo Samuel. Y para sorpresa, Lindsay Amía ofreció el brazo a mi hermana.
¿Qué es?, preguntó Bulkley, siguiéndolos y señalando lo que había creído que era una maleta. Lindsay habló entonces. Samuel toca el saxo alto. Muy poco, dijo Samuel. Mi hermano no preguntó qué era un saxo. Sabía que Lindsay estaba haciendo lo que yo llamaba snob. Como cuando decía, tranquilo, Bulkley, Lindsay está haciendo. Apretaba la cabeza contra su barriga, repitiendo las palabras una y otra vez hasta que sus carcajadas me inundaban. ¿Dónde está Susie?, se preguntó. Se produjo un silencio. Samuel miró a Lindsay. Brooke llamó a mi padre desde la habitación contigua. Ven a jugar al Monopoly conmigo. A mi hermano nunca le habían invitado a jugar Monopoly. Todo el mundo decía que era demasiado pequeño, pero esa magia de Navidad fue corriendo a la sala de estar y mi padre lo levantó y lo sentó en sus rodillas. ¿Ves este zapato?, dijo mi padre. Bulkley asintió. Quiero saber que escuches bien todo lo que voy a decirte sobre él. De acuerdo. Susie preguntó mi hermano, relacionado por alguna razón las dos cosas. Si voy a decirte dónde está Susie. Yo empecé a llorar en el cielo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Este zapato es la bicha con quien jugaba Susie en Monopoly, dijo. Y yo jugaba con el coche y a veces con la carretilla. Lindsay juega con la plancha y cuando tu madre juega, escoge el cañón. Eso es un perro. Sí, es un Scottie para mí. Muy bien, dijo mi padre. Se mostraba paciente. Había encontrado una manera para explicarlo. Tenía a su hijo en el regazo y mientras hablaba sentía el cuerpo menudo sobre sus rodillas, su paso humano tibio y vivo. Le reconfortaba. Entonces de ahora en adelante será una ficha. ¿Cuál hemos dicho que es la pieza de Susie? El zapato. Bien. Y yo soy el coche de tu hermana, la plancha y tu madre el cañón. Mi padre se concentró mucho. Ahora vamos a poner todas las piezas en el tablero, ¿de acuerdo? Vamos, hazlo tú. Bulkley cogió un puño de fichas y luego otro hasta que todas estuvieron colocadas entre las cartas de la suerte y las de la caja de la comunidad. Digamos que las demás fichas son nuestros amigos como Nate. Exacto, tu amigo Nate será el sombrero y el tablero es el mundo. Ahora bien, si yo te dijera que cuando tiro los dados me quitan una de las fichas, ¿qué significa eso? Que no pueden seguir jugando. Exacto, ¿por qué?, preguntó Bulkley. Levantó la vista hacia su padre, que vaciló. ¿Por qué?, repitió mi hermano. Mi padre no quería decir por qué la vida es injusta, ni por qué así son las cosas. Quería decir algo ingenioso, algo que explicara la muerte de un niño a sus 4 años. Puso una mano en la parte inferior de la espalda de Bulkley. Susie está muerta, dijo, incapaz de hacerlo encajar en las reglas del juego. ¿Sabes lo que eso significa? Susie. Bulkley le agarró la mano y cubrió el zapato con ella. Levantó la mirada para ver si era la respuesta adecuada. Mi padre asistió. No vas a volver a ver a Susie, cariño. Ninguno de nosotros va a hacerlo. Y se echó a llorar. Bulkley lo miró a los ojos sin comprenderlo del todo. Guardó el zapato en su cómoda hasta que un día desapareció de ahí y por mucho que lo buscó no logró dar con él. En la cocina mi madre se terminó su ponche y se excusó. Fue a la sala de estar y contó cubertería en la planta. Ordenó metódicamente los 3 tipos de tenedores, cuchillos y cucharas, haciéndole subir las escaleras como le habían enseñado a hacer cuando trabajaba en la tienda para novias. ¿Vas a abrir tu regalo?, preguntó Samuel a mi hermana. Estaba junto a la encimera, apoyados contra el lavavajillas y los cajones de las servilletas. Ábrelo, dijo Samuel. Tengo miedo. No lo tengas.
Le puso una mano en el antebrazo y guay, no sabes lo que sentí cuando hizo Lindsay y estaba en la cocina con un chico guapo vampiro. O no, era un notición. De pronto me enteraba de todo. Ella nunca me lo había contado. Lo que había dentro de la caja era típico o decepcionante o un milagro, según se mirara. Era típico porque se trataba de un chico de 13 años y era decepcionante porque no era un niño de boda y era un milagro. Le había regalado medio corazón, era de oro y de su camisa. Sacó la otra mitad, la llevaba colgada en el cuello con un cordón de cuero. Dice y se la puso colgada, ya me puse la colgada en el cielo de plata. Vi a Lindsay acercándose a Samuel. Lo besó, fue maravilloso y casi volvía a estar viva. Lo sé, me lo hizo mi madre. Entonces, ¿lo has oído todo? Puedo verlo. Ruth desdobló la manoseada fotocopia y yo me quedé mirándola con un bolígrafo azul. Neslon había hecho un obsceno agujero donde se cruzaban las piernas. Retrocedí y ella se observó. Vi vigilación en sus ojos. Luego se inclinó y sacó su mochila, un cuaderno, bocetos encuadernado en el cuerpo negro. Por dentro era precioso. Dibujos en su mayoría de mujeres, pero también animales y hombres. Nunca había visto nada igual. Cada página estaba cubierta de dibujos suyos. De pronto me di cuenta de lo subversiva que era Ruth. No por sus dibujos de mujeres desnudas, que eran utilizados independientemente por sus compañeros, sino porque tenían más talentos que sus profesores. Era el tipo de rebelde más silencioso e impotente. En realidad eres realmente buena, Ruth, dije. Gracias, dijo ella. Yo seguí mirando las páginas de su cuaderno y empapándome de él. Me asustó y escrito a la vez que había debajo de la línea negra del ombligo lo que mi madre llamaba la maquinaria para hacer bebés. Yo le había dicho a Lindsay que nunca tendría uno y cuando cumplí los 10 años me pasé los primeros 6 meses haciendo saber a todo adulto que me escuchara mi intención de hacerme ligar a las trompas. No sabía qué significaba exactamente, pero sabía que era algo drástico. Requería una investigación quirúrgica y hacía reír con ganas a mi padre. Ruth pasó de ser rara a querida para mí. Los dibujos eran tan buenos que en ese momento olvidé las normas del colegio, todas las campanas y silbatos a los que se supone que tenemos que responder los alumnos. Después de que acordaran el campo de trigo, lo rastrearan y finalmente lo abandonaran, Ruth empezó a pasear por él. Se envolvía en un gran chal de su tordo en comprobar que menos de la gimnasia los profesores no afirmaban si un problema existía. Atención y aceleraba el temario. Y empezó a pedir a su padre que le llevara al colegio para la mañana a ahorrarse el autocar. Él salía muy temprano y se llevaba su fimbrea metálica, uno para el camino, y esta vez sin hacer sentir a ella le pasaba la fiambrera, él la habría desplazado. El bourbon había un largo trago y luego la ofrecía. Ella echaba la cabeza hacia atrás de manera teatral o ponía la lengua contra el vidrio para que solo cayera un poco en su boca, o bien bebía un pequeño trago con una muñeca si él la observaba. Luego ella se bajaba de la alta cabina. Hacía frío, un frío glacial. Antes de que nuestras clases, las personas en movimiento tenían más calor que las personas en reposo. Haciendo usted hablaría con todo el mundo. ¿Con quién necesitaba hablar? No diría a mucha gente. El hombre del individuo, y cuando estuviera segura, añadió, encontraría una manera silenciosa de matarlo.
Ella oyó en el vestíbulo el ruido metálico de perchas. Al descolgar su abrigo, a continuación vio una carretera, una madre saludando a su hijo. Ninguno de los dos sonrió. Bajaron la cabeza, movieron los labios. Ray encajó la noticia de que mi padre le esperaba en su casa. Al principio mi madre y yo pensábamos que era solo lo obvio, lo que distinguía al enfermero del resto de la policía.